60 minutos sobre un tema muy interesante como es el caso de la planificación empresarial, vinculado a un tema que en estos tiempos pues se torna más complejo como es el sentido del futuro. Pero vuelvo y le repito, para mí es un enorme placer estar con todos ustedes y bueno, aportarle todo lo que de una u otra manera pues yo pueda entregarles mis conocimientos para el buen uso que ustedes les puedan dar y de una u otra manera pues compartir ideas, conceptos, preguntas, inquietudes, cosas que ustedes piensen que puedan preguntar y que quieran preguntar sin a menos de que yo tranquilamente les voy a responder. Bueno, entrando en materia, ustedes saben perfectamente bien que el título de este conversatorio, ¿verdad? Es un título bastante amplio. Amplio no solamente desde el punto conceptual, sino desde el punto de vista pragmático también. Y deberíamos comenzar por dar una pequeña definición sobre la cual hay muchísimas, porque hay muchos autores, muchos escritores, bastantes filósofos de la administración que han emitido, sobre todo a partir de los años 50, diferentes conceptos de lo que es la planificación como tal. Yo particularmente trabajo con un concepto que me parece que agrupa en general a todos, a modo de resumen, y que a título de esta exposición que vamos a ver, que se llama El sentido del futuro en la planificación empresarial, se dice que la planificación es un proceso, ¿ok? Es un proceso en el cual se toman decisiones tanto cualitativas como cuantitativas para poder alcanzar ese futuro que de una u otra manera nosotros estamos esperando. Cuando nosotros estamos esperando, también nos referimos al hecho a que lo estamos estimando, a que estamos haciendo una previsión hacia adelante de lo que a donde nosotros queremos ir, que es lo que se llama en planificación la visión. Pero ya entraremos en esa materia un poquito más adelante. Lógicamente, la planificación vista de ese concepto no descarta, y es importantísimo que eso se tenga presente, el hecho de que se basa en querer alcanzar el futuro visto desde el presente, tomando en consideración todo y cada uno de aquellos factores internos o externos que de una u otra manera afectan el desempeño de la gestión de cualquier organización. Y cuando hablamos de cualquier organización, nos referimos a organizaciones con fines de lucro o organizaciones sin fines de lucro. Esto nos obliga, y voy a ser repetitivo en esto, en cuanto al tema de que el sentido del futuro. En el pasado, y voy a ir a venirme desde los años 50 en adelante, en ese pasado siempre estuvo presente el futuro. Porque a partir de los años 50, cuando ya habían 5 años que se había terminado la Segunda Guerra Mundial, esta había aportado hacia el mundo empresarial conceptos novedosos como de presupuesto, programación, programas, presupuestos operativos, presupuestos tácticos, presupuestos estratégicos, pero era una cantidad tal de conceptos que a partir de los años 50, ese cúmulo de conceptos se fueron estructurando, se fueron amalgamando y se le empezó a dar ya una titularidad de planificación, planificación a corto plazo, planificación a largo plazo, etcétera. Y no es sino aproximadamente hasta mediados de los años 50 cuando aparece el nombre de planificación estratégica. Pero ojo, no planificación estratégica como la que podemos conocer hoy en día. Esa planificación estratégica ciertamente estaba estructurada en un esquema que montaba objetivos, las estrategias, las tácticas y el tema de los controles, pero no iba
más allá de lo que conocemos, vuelvo y repito, de lo que conocemos hoy en día. A partir del año 58, las Naciones Unidas pues emiten un manual muy interesante, que es el Manual de Proyectos de Desarrollo Económico de las Naciones Unidas, que es un manual que estructura todos esos conceptos que se venían generando de los años 50 y llevarlo a un libro. Okay. Dicho libro estructuraba simplemente qué se debe hacer para presentar un proyecto dentro de un plan estratégico. Bueno, ya aparecieron, digamos, metodologías vinculadas al tema de hacer estudios de mercado, estudios técnicos, los estudios financieros, las evaluaciones financieras. Aparece por primera vez el tema de mencionar los controles de esos proyectos a través de indicadores de gestión. Claro, obviamente los conceptos que se manejaban también en ese manual eran un poco más amplios por el hecho de que de una forma o de otra se tomaban en cuenta elementos geográficos, elementos demográficos como apoyo a la elaboración de todo ese conjunto de proyectos. A partir de los años 60 se comienza a hacer un estudio más profundo de la planificación estratégica para las empresas y ver qué elementos se pueden incorporar para la planificación estratégica que sirvan de base a cualquier organización para tener una idea de dónde estaban parados. Porque así como yo les dije antes, que la planificación es una toma de decisiones para poder alcanzar un futuro que estamos esperando, no menos cierto es que entre la toma de la decisión y el futuro que se está esperando ocurren algunos factores que pudieran incidir en que se trastorne ese futuro que estamos esperando. Entonces, en el año 64 se incorpora a la planificación estratégica lo que se conoce como el FODA o el DOFA. FODA viene siendo un análisis de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades y de las amenazas. Pasan escasos años, y no voy a ser tedioso con esta parte histórica, pero es importante que se conozca por el hecho del impacto que tiene toda esa historia, y como se lo dije, en el pasado estuvo presente el futuro. Cada cierto tiempo aparecía algo distinto dentro del marco de la planificación estratégica, algo que se incorporaba como un elemento o como una herramienta nueva para poder llegar a un análisis un poquito más profundo. Y en el año 1968 aparece, dentro de la planificación estratégica, aparece lo que se conoce como el PEST, P-E-S-T. Es decir, aparte de montar los objetivos, las estrategias, las tácticas, el FODA, el control de la ejecución de ese plan estratégico por la vía de los indicadores, aparece lo que se llama el PEST. P-E-S-T. ¿Qué significa el PES? Bueno, el PES era sencillamente incorporar un análisis dentro de cada país que le correspondiese hacer el plan estratégico a una determinada empresa, hacer un análisis muy concienzudo del aspecto político, económico, social y tecnológico de ese país. Y se llegó a la conclusión de que el PES tenía que hacerse previo a la elaboración del FODA, es decir, que el PES era el que le daba el piso a las fortalezas, a las oportunidades, a las debilidades y a las amenazas. Bien. A medida que fueron pasando los años 70, que el mundo, vamos a hacer una antesala, si se quiere, los años 50, los años 60, todavía los años 70, las economías mundiales eran un poquito más estables, las tasas de cambio eran más estables, las tasas de interés eran más estables y los procesos de planificación empresarial en general, bajo la metodología de planificación estratégica, eran más cómodos, eran más laxos, eran como más planos, se podían utilizar con mucha tranquilidad desde el punto de vista cuantitativo las técnicas de proyección, bien sea correlación, regresión,
series cronológicas, probabilidades. Es decir, el mundo, el globo terráqueo, por su estructura política, económica, social y tecnológica, era un poquito más estable. Cosa que no ocurre prácticamente ya en los años 80, mediados de los años 80, hasta la fecha, ¿verdad? El mundo o las economías mundiales y las políticas mundiales, la política como elemento político, ¿verdad? Empezaron a generarse con mayor inestabilidad. Eso obligó a las organizaciones en general que sus planes o su planificación fuera mucho más cautelosa. Originalmente, en los años 50, se hablaban de hacer planes a 20 años. Ya en los años 80, ya no se hablaba de 20 años, ya se hablaba de 10 años como mucho, porque la misma inestabilidad que le acabo de mencionar no hacía mesurable, ¿okay?, con cierta rigidez ese futuro que se estaba esperando. Ya era más difícil pronosticar ese futuro. Hasta ahí creo que lo tenemos bastante claro. Volver a repetir, cuando me quieran interrumpir, me interrumpen y no hay ningún problema. Aquí seguimos hablando como siempre. Encantado de contestarle todas las preguntas y todas las inquietudes que tengan. Las cosas fueron evolucionando en los años ya 84, 85, 86, hasta el año 90. Ahí estoy leyendo que de Nora Mendoza dice para todos, perfecto, me siento en la universidad. Está bien, no, yo también. Esto, ya en los años 84, 85, 86, 87, hasta el 90, aparecieron algunos elementos que quisieron coadyuvar los procesos de planificación estratégica para optimizar el sentido del futuro que daba la planificación a cada organización. Y aparecieron elementos como gerencia por objetivos, gerencia por proyectos, gerencia por programa. Ojo, apareció calidad total, aquella calidad total que hizo, que fundó el doctor Edward Deming y que se viene a conocer en el mundo occidental en el año 86. Pero en 1946 ya Deming había estado con los aliados en Japón, allá conoció el doctor Ishikawa, y entre los dos hicieron un gran trabajo que se llamó calidad total al final, pero era un análisis estadístico de todo, digamos, el proceso de cada una de las empresas que fueron devastadas por la guerra, pero no es sino 40 años después que se llega a conocer en el mundo occidental esa tecnología. Después otro día podemos hablar de cómo llegó eso al mundo occidental y cómo se conoció. Es una anécdota muy agradable y muy simpática de cómo en un solo día alrededor de 300 millones de personas llegaron a conocer lo que era eso a través de la televisión. Bueno, pasan los 90 y ya en los 90 ya no se habla de hacer planificación estratégica a 10 años. Ya se empiezan a reducir los tiempos y hablamos de 8 años. Porque se hacía inviable desde el punto de vista de técnicas cualitativas o cuantitativas hacer los pronósticos. Máxime si tomamos en consideración que el mundo o las economías del mundo se volvieron muy volátiles porque hubieron elementos, ¿verdad?, que las pusieron así o que las hicieron así. Los precios del petróleo, los precios de los cereales o los precios de otros commodities que empezaron a volatilizarse en los mercados, y eso trajo como consecuencia que las economías a nivel mundial se dispersaran y los planes que habían hecho, inclusive hasta 5 años, tenían que reformularlos hasta 2 veces al año porque las economías estaban cambiando. Eso nos trae un poco más cercano y nos lleva al siglo XXI. En el siglo XXI, ya comenzando el siglo XXI, aparece un nuevo ingrediente dentro de la planificación estratégica. Después les voy a conversar algo que tiene que ver con la misión y la visión. La misión siempre estuvo ahí, la visión también, desde mediados de los 50.
Pero hay algo interesante y ya lo vamos a ver. En el siglo XXI ya se estructura el PEST, el del que veníamos hablando antes, el PST, y le agregan dos iniciales más de alto calibre, sobre todo desde el punto de vista, digamos, político, sociológico en segundo y de tercero económico. Y esas dos iniciales que se le agregan, que viene siendo la letra E y la letra L, la letra E, para llevarlo al nombre de Pestel, es ecología y leyes. Entonces, ya no solamente tenemos la política, ya no solamente tenemos la economía, ya no solamente tenemos el aspecto sociológico, ya no tenemos la parte tecnológica, ahora tenemos dos elementos sumamente delicados dentro del mundo empresarial, no solamente en lo interno de cada país, sino también el mundo empresarial que se quiere expandir a otros países vía exportaciones, vía de colocaciones de sus productos a través de terceros, que viene siendo el elemento ecológico y el elemento jurídico o el de las leyes, que es el que principalmente se maneja. Bueno, fíjense cómo insisto en el concepto, porque estamos hablando de planificación empresarial con una mirada en el sentido, ¿verdad?, del futuro. Que en el pasado estuvo presente el futuro. Es decir, cada vez que la planificación estratégica venía en una avanzada a nivel empresarial, a nivel organizacional, como le quieran decir, bien sea empresas con fines de lucro, empresas sin fines de lucro, se empezaron a incorporar nuevos elementos que traían como consecuencia que el análisis que se hiciera organizacionalmente fuera un análisis más completo, ojo, pero sobre todo más delicado. Si bien es cierto, en las altas direcciones, o si nos vamos más abajo, a nivel de los emprendedores, si bien que no manejan esos organigramas tan expansivamente hacia arriba o hacia los lados y luego hacia abajo, lo menos cierto es que el elemento planificación estratégica con la incorporación que se le viene dando desde mediados de los años 50 hasta el siglo XXI, esa incorporación de más análisis, de más contemplación y de más pensamiento estratégico, de más evaluación, de más formulación de preguntas, de inquietudes, de dudas, trajo como consecuencia, obviamente, lo que tenemos hoy en día. Hoy en día, cuando hablamos de un plan estratégico, hablamos que un plan estratégico lo conforman varios elementos, está la misión, que es a lo que se dedica la empresa o la organización, luego los objetivos, que viene siendo qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos lograr. Ojo, ese no es el futuro, todavía no hemos llegado ahí. Luego, las estrategias, es decir, cómo vamos a hacer para que esos objetivos se cumplan. ¿Ok? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a montar para que el objetivo de aumentar las ventas 5, 10, 15, 20% se cumpla? Y luego está el tercer elemento. El tercer elemento viene siendo la táctica, es decir, el hacer directo. Poner en práctica la estrategia que ya formulamos previamente para que se cumpla el objetivo. Y después de eso, ¿verdad?, viene todo lo que es el análisis PESTEL, ya no el PES, sino el PESTEL. Después de eso entramos en el FODA y una vez que tenemos armado todo eso, entramos de lleno en lo que se conoce como, y que no gusta mucho, porque normalmente en las organizaciones esa palabra no gusta, es el control de la ejecución del plan estratégico. Control que yo particularmente siempre he sugerido se haga a través de indicadores de gestión. Indicadores de gestión que pueden ser de tipo económico, de tipo financiero, de recursos humanos, operativos, etc. Ojo, esta metodología, vuelvo y repito, y es importante, es aplicable tanto a una gran corporación como a un pequeño empresario o a un emprendedor, porque un emprendedor tiene que tener muy claro
¿ok? El conocimiento de su mercado como base de partida, ¿ok? Y el segundo, elaborar un plan ajustado al tamaño de ese emprendimiento, cumpliendo estas etapas. Pero queda una, que es la visión. Y la visión es ese punto a donde queremos llegar, ese punto donde queremos colocar la empresa, ese punto donde decimos, mi vista hacia adelante me marca que yo quiero estar en 2 años, 3 años, 4 años en este lugar. Por ejemplo, hoy por hoy yo me dedico a hacer una empresa que presta un servicio de vender, por ejemplo, elementos electrónicos. Ok, ese es, digamos, el hoy, la misión. Pero yo, dentro de 5 o 6 años, yo quiero ser la empresa número 1 del mundo en vender artefactos electrónicos. Esa visión es lo que viene siendo el sentido del futuro. Ahora, aquí hay algo importante a considerar. Esto es fácil, la planificación estratégica no es algo complicado, es sencillamente una herramienta de trabajo o un proceso, como se lo dije yo al principio, a través del cual se toman una serie de decisiones estas que son las que me van a permitir conseguir el futuro que yo me planteo. Ojo, eso es aplicable tanto a la vida personal como a la vida profesional, como a la vida laboral, como a una empresa. Es decir, es un esquema de trabajo que tiene apresto muy amplio. Aquí estamos hablando ahorita en este momento hasta donde hemos llegado en la planificación estratégica. No sabemos si después de que pasemos todos estos procesos que venimos viviendo en el año 2020 relativos a la pandemia, a las cuarentenas, etcétera, no nos extrañemos que hacia el 2021, ¿verdad?, aparezcan nuevos elementos a ser considerados dentro de la planificación estratégica para darle más soltura, más factibilidad, más visibilidad, más operatividad a los planes que hacemos dentro de una organización. Ahora bien, esto no queda aquí, porque hasta ahora hemos hablado del simple hecho de planificación estratégica y cómo es el sentido del futuro. Eso viene siendo todo un marcaje o digamos así, todo un proceso técnico en el cual es inequívocamente interdisciplinario. ¿Okay? Si es una organización muy grande donde todos tienen que participar, si es un emprendimiento donde hay 2, 3, 4 personas, todos tienen que participar, todos tienen que aportar para lograr el fin último de la organización. Pero hay algo muy importante. Todos esos pasos que estamos hablando y que ha venido transformando el sentido del futuro de las empresas, y ahorita le voy a decir algo, hoy por hoy, es aventurado hacer una planificación estratégica, mira cómo se lo voy a decir, a 5 años. A la muestra lo que estamos viviendo. Todos los planes estratégicos que hicieron todas las organizaciones del mundo o las que participaron en ellos en el año 2019, ¿ok? Con la seriedad del caso, no creo que ninguna tuviera contemplado entre su plan estratégico el tema de la pandemia. O sea, siendo honestos con lo que viene siendo el manejo de esta técnica. El 31 de diciembre del año 2019, en ninguna empresa que estuviera haciendo su festín de fin de año, perfectamente valedero, ¿verdad?, le pasaba por la mente a la alta dirección que 45 días después íbamos a estar en una cuarentena, que sabemos de hecho que esto ya es un comentario aparte, todo esto, digamos, entra en un proceso ya de pensar, mira, dentro de 45 días vamos a pasar por este proceso, entonces vamos a tener que incorporarla. No, para nada, eso no existía. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar prevenidos de que probablemente a finales de este año o el año que viene aparezcan nuevos elementos a ser incorporados dentro de esta técnica de la planificación estratégica. Ahora, eso no queda ahí como elemento, digamos, del sentido del futuro. No.
La planificación estratégica, al final de todo lo que hemos hablado, genera un libro que se llama, y que lo tienen que tener todos en las organizaciones, sean grandes, medianas, pequeñas, emprendedores, que se llama Plan Estratégico. Todo eso que se generó de misión, objetivo, estrategia, táctica, los controles a través de los indicadores de gestión, el tema de la visión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se condensa en un libro, ¿verdad?, que se llama Plan Estratégico. ¿Y qué viene siendo el plan estratégico? El plan estratégico viene siendo simple y llanamente un mapa que nos dice cuál es la ruta que debemos seguir desde donde estamos, que viene siendo la misión, hasta donde queremos llegar, que viene siendo la visión. Así como, por ejemplo, estamos en una ciudad que no conocemos muy bien y queremos trasladarnos de esa ciudad a un sitio un poco más lejano de la misma, que está a 20, a 15, 10 kilómetros, pues vamos y conseguimos un mapa para ver qué hay en la carretera que comunica esa ciudad con ese sitio donde queremos llegar. La ciudad donde estamos es la misión. La ciudad donde queremos llegar, o el pueblo donde queremos llegar, es la visión. Entonces, fíjense ustedes qué interesante. Al final, todo ese aparataje que se viene modificando, y yo quiero insistir en esto porque es la única manera de darle una interpretación a lo que es el sentido del futuro, que cada vez que estemos en el presente hay que, sí, y estamos planificando hacia adelante, no menos cierto es que pueda aparecer algo que nos cambie ese futuro, ¿ok? Que nos haga alterar un poco los estudios que se han hecho, los análisis que se han hecho, las evaluaciones que se han hecho, las formulaciones que se han hecho, los alcances que ha tenido cada estudio que se ha incorporado a esa planificación estratégica, y que de una u otra manera tenemos que estar muy atentos, ¿ok? Que ello puede cambiar. Les dije antes que hoy por hoy ya la planificación estratégica no se marca más allá de 5 años. Ya es muy aventurado, y máximo en los tiempos que vivimos, que ya nos dimos cuenta la fragilidad del planeta en el que vivimos, y que ya sabe, lo que sí se sabía con certidumbre, con certeza, porque aunque el futuro es muy incierto, no menos cierto es que ya desde atrás veníamos con algunos elementos de volatilidad en los mercados internacionales que afectaban los mercados nacionales, sobre todo en aquellos países que son exportadores de petróleo, de minerales, de cualquier tipo de commodity. Ahora bien, insisto, lo único que nos marca por delante como un elemento a cuidar, digamos, a estar prevenido, ¿ok?, acerca del futuro, tomando como base el concepto que ya hablamos de eso hace como, ¿cuánto? Hace 34 minutos, o quizás menos, hace 28 minutos, es ese enemigo que se llama la incertidumbre. Es decir, siempre en cualquier plan estratégico es el mapa que nos lleva o que nos marca la ruta desde donde estamos hasta donde queremos llegar. Es probable que cuando comencemos esa ruta y ya estemos rodando por esa ruta, ya estemos viendo los paisajes que nos dan los objetivos, ya estamos viendo ciertos cielos que nos marca la estrategia, y ya estamos viendo ciertos resultados que nos marca la táctica. No menos cierto es que podemos conseguir algo riesgoso en el camino que no está en el mapa porque nunca lo contemplamos, lo cual no es criticable porque nadie, absolutamente nadie, tiene una mente tan lúcida, tan extremadamente amplia como para determinar lo que puede pasar al cruce de un camino en un momento determinado, igual en una empresa. Entonces, ese mapa puede ser que presente algunas variantes, algunos atajos, algo que no estaba contemplado, y eso es lo que se llama la incertidumbre. Incertidumbre
que se transforma en un riesgo para la organización si de una u otra manera nosotros, fíjense ustedes, si nosotros no hacemos un control mensual de la ejecución del plan estratégico. Siempre se recomienda reunirse mensualmente para ver el proceso de ejecución del plan estratégico, comparar lo estimado contra lo real, ver las variaciones y dictaminar según las variaciones, según el peso que tenga cada variación, si son variaciones de tipo cualitativo o son variaciones de tipo cuantitativo, qué acciones correctivas debemos hacer, lo cual nos marca hacia adelante que en el próximo plan estratégico o en la próxima planificación estratégica, para darle una salida al sentido del futuro, es decir, para tener el futuro un poco más despejado, seamos un poco más predictivos y preventivos basados en las correcciones que hicimos del plan anterior. Yo sé que este es un tema, digamos, complejo porque abarca un sinfín de materias que uno debe incorporar en el análisis de los planes estratégicos. Y como dice este conversatorio, planificación empresarial, el sentido del futuro, eso nos obliga, amigos del conversatorio en general, a que tenemos que leer mucho. Tenemos que leer diariamente sobre nuestra empresa o nuestro emprendimiento, leer diariamente sobre la economía del país donde estamos, los elementos políticos, los elementos sociales, tecnológicos, ecológicos, el pastel del cual les hablé. Es decir, tenemos que estar en una lectura permanente. No lectura desde el punto de vista, como diría el sinónimo, de interpretación de un párrafo. No, darle lectura a material que hoy por hoy, a través pues, de los medios de comunicación que tenemos en los elementos digitales, se consiguen así, con una rapidez impresionante, que ir a una librería y buscar libros, o sea, es más complicado. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir desarrollar algo de lo cual no hemos hablado hasta ahora y que se lo voy a definir rápidamente. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros, para poder hacer el plan estratégico, tener pensamiento estratégico. Y quiero hacer una acotación aquí en este momento. No necesariamente para hacer un plan estratégico, ¿verdad? Yo tengo que ser un licenciado de la universidad. No. Se ha dado el caso, y casos hay en el mundo muchísimos, de directores de empresas que, no habiendo nunca estudiado, sino son autodidactas, han aprendido cosas y eso les ha permitido escalar posiciones dentro de la organización. Y bueno, el interés, la disciplina, el orden, la constancia, la perseverancia y tal, los ha llevado a puestos de director y miembros de junta directiva. Pero son individuos, son personas que tienen desde el punto de vista terrenal algo que probablemente le pueda faltar a otros que se formaron académicamente de una manera fabulosa, y es lo que se llama pensamiento estratégico. Pensamiento estratégico es aquel pensamiento que le da piso a la planificación estratégica, ¿ok? Porque sin pensamiento estratégico no puede haber planificación estratégica, y ya les voy a explicar por qué, y mucho menos podemos, digamos, englobar lo que significa el sentido del futuro, ni amalgamar toda una serie de elementos que nos permitan visualizar el futuro y cómo van a ser las empresas o los emprendedores el día de mañana, si no tenemos pensamiento estratégico. Pensamiento estratégico es aquella forma de pensar, de analizar, de estudiar, de comprender que tiene una persona o muchas personas, que reúne 4 características: conocimiento, experiencia, intuición y sentido común o lógica, ¿no? Como se le quiera decir. Voy a repetirlo. No se puede hacer una planificación estratégica sin tener un piso de pensamiento estratégico. Este pensamiento estratégico lo estructura
el conocimiento, la experiencia, la intuición y, por último, el sentido común. Esos 4 elementos que lo conforman son la base inequívoca para uno poder hacer un plan empresarial vía planificación estratégica que le dé viabilidad al sentido del futuro de la organización. Se hace inviable, se hace inmanejable. Ahora bien, ¿tienen alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud? Algo que ustedes quieran preguntarme. A ver. No, fue lo que escribió ahorita, lo que escribiste del piso. Ok. Ya, conocimiento, experiencia, intuición y sentido común. Sí, esos 4 elementos, eso es importantísimo. Y les voy a dar un dato. Quizás la experiencia me ha llevado por ahí y ha dado buenos resultados, ¿no? Hasta ahora, por lo menos, yo sé que ha habido agradecimiento en ese sentido. Esos 4 elementos que ya Yamile lo colocó ahí en el chateo. La experiencia, el conocimiento, la intuición y el sentido común, o la lógica también. O sea, lo ayuda a formarse la lectura de lo que sea, de lo que a ustedes les guste. No tienen por qué ser un elemento estructuralmente desde el punto de vista de ciencia de la administración. No, una lectura la que sea. Novelas de ficción, novelas históricas, narrativas, libros de filosofía, de sociología, de historia, literatura juvenil, también es válido. ¿Por qué? Porque la incorporación, desde el punto de vista de inteligencia emocional, la incorporación del proceso de las neuronas, que aquí tenemos un poco más de 200 millones de neuronas, la incorporación de ellas al proceso de la lectura y la asimilación de la misma trae como consecuencia que en la persona se vaya formando lo que se conoce como pensamiento analítico, el razonamiento, el porqué de la ocurrencia de algo que él está leyendo, de lo que sea, no importa, no vamos a definir un libro en particular, pero el pensamiento analítico se le expande porque cuando cierra el libro se queda pensando, oye, yo leí esto en el libro, pero ¿por qué será que está ocurriendo? Eso es pensamiento analítico. Bueno, eso, la lectura, al final es un coadyuvante para la formación del pensamiento estratégico. Repito, una de las cosas más difíciles que hay para un ser humano normal, profesional, una vida sana personal, que tiene, digamos, un emprendimiento, que tiene una organización, o que trabaja para alguna organización, o que es consultor, o que es asesor, o que es coach, X. Lo más difícil que tiene es pronosticar el futuro. Eso es lo más complejo que hay. Porque el futuro o el sentido del futuro, entendiendo por sentido del futuro aquello que se mantiene como el objetivo o la meta, para ponérselo en palabras más técnicas, porque una cosa es objetivo y otra cosa es meta. Por ejemplo, en el fútbol, los que entienden del fútbol, yo no entiendo mucho, pero bueno, más o menos tengo una idea, ¿verdad? Pero sé que lo que tengo, la mayoría de los que están ahí que me acompañan en este conversación son cultores del fútbol, saben perfectamente que la meta es el gol, pero para meter el gol hay que jugar bien. Y el jugar bien es el objetivo. Ya la parte estratégica y táctica que la maneja el director ya le dirá cómo van a manejar el balón en la cancha para que se cumpla la meta. Por eso es que la palabra técnica no es portero, sino guardameta. Es decir, el hombre que custodia la llegada. ¿Ok? Igual que en una carrera de un maratón, que tiene la salida y la llegada. Fíjense que en algunos países ponen meta. Bueno, meta es eso, llegar a ese consensuado de yo llegar a la meta en el futuro. Vuelvo y repito, con un plan estratégico de 5 años, no, yo les recomiendo, ¿verdad? Y se los recomiendo de muy buena fe y de muy buena gana y con todo el corazón y con todo el cariño, ¿verdad?
no se aventuren a hacer planes estratégicos más allá de 5 años. Ajá. Oscar, Ahora Mendoza me quiere preguntar algo, ella me quiere preguntar algo, que pregunte. Bien. también Alexander alzó la mano. Ajá. Entonces, bueno, Nora, si quieres, pregúntanos. Puedes abrir el micrófono y después le damos la palabra a Alexander. Ok, vale. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola. Quisiera hacerte una pregunta, Oscar. No, Dado que me parece muy interesante lo que estás mencionando específicamente, que es muy complejo pronosticar el futuro. Si bien nosotros tenemos planeación estratégica, esa planeación estratégica va en cascada hacia una planeación táctica y operativa. Sí. Finalmente, los tiempos de ejecución de estos tipos de planificación, ¿cuáles deberían ser utilizando todos los factores del pensamiento estratégico, utilizando la experiencia, el sentido común, el conocimiento? Si, por ejemplo, la compañía va a hacer un plan estratégico para se va a sentar pues a final de este año o a principios del otro año, con este tema de la pandemia, ¿cómo debería evaluar los tiempos de ejecución? Entonces, un plan estratégico ya no debería ser a 5 años, sino, no sé, a 3. Y un plan táctico, que ya es una cosa más enfocada a sentarse con todas las gerencias parte operativa, comerciales y demás, y una planificación operativa ya es el día a día. ¿Cuáles deberían ser los tiempos ideales para que se pueda tener una mayor certeza del cumplimiento de la meta y del objetivo? Gracias. ¿Cómo no? Esa es tu pregunta, ¿no? Sí. Ok. El primer año, siempre, y cuando digo siempre, siempre, es sin dejar lugar a dudas. El primer año de cualquier plan estratégico debe ser exactamente igual al presupuesto anual de la organización. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que vamos a hacer el plan estratégico para poder contestarte tu pregunta. Lo que pasa es que no veo a Nora. Bueno, no importa. No lo veo. Era para ver la cara a Nora. Pero bueno, por ahí debe estar. Una cosa. Pongamos que vamos a hacer el plan estratégico que va año 21, 22, 23, 24 y 25. Bueno, el año 21 del plan estratégico debe ser, ¿verdad? Un calco, es decir, exactamente igual al plan anual que tenga esa organización para el año 2021. Lo cual quiere decir que los próximos 4 años, 22, 23, 24 y 25, son los años que va a someter a un juicio evaluativo bastante cerrado, pero bastante estructurado, ¿ok? Para disipar cualquier incertidumbre, aunque la incertidumbre siempre está ahí. El riesgo siempre está. Pero lo que se trata es de minimizar. Acuérdense que el proceso de planificación trata de minimizar los riesgos. Entonces, los años 22, 23, 24 y 25, ¿ok? Que conforman ya los últimos 4 años del plan estratégico, serán analizados y serán evaluados con técnicas cuantitativas y cualitativas bastante cerradas. Es decir, que estas técnicas le exijan muchísimo a la organización a través del pensamiento estratégico de que los números o los elementos cualitativos que se pongan para esos años sean lo más ajustados a la factibilidad de realización. Yendo hacia atrás, el primer año del plan, como es exactamente igual el primer año del plan, que en este caso estamos hablando que es el año 2021 y que debe ser exactamente igual al presupuesto, ahí tú vas a tener que los elementos cualitativos, en el primer año del plan, los elementos cualitativos y cuantitativos de ese plan estratégico, de ese primer año del plan, tienen que ser ajustados a lo táctico, a lo operativo y a lo estratégico. Es decir, ahí no se puede estar pensando, bueno, que lo operativo es el día a día.
Bueno, es que eso lo piensas a partir del año 22. Lo táctico, bueno, eso lo puedo manejar yo al año o cuando mucho los 2 años. No, estamos hablando del primer año del plan. En el primer año del plan confluyen los 3 elementos que estamos poniendo desde el punto de vista de planificación sobre la mesa. Ahí confluye lo táctico, lo operativo y lo estratégico. Confluyen en un solo bloque para ese primer año del plan. Ya los años siguientes, del 22 al 25, ya vas a ser un poco más laxo y entonces ya la parte del plan operativo será ajustado a las condiciones de esa organización del día a día de los próximos 4 años. La parte táctica que pudiese llevar, y en algunos casos se puede estirar a 2 años, aunque es bastante riesgoso la parte táctica llevarla a 2 años, pero bueno, puedes hacerlo, está permitido desde el punto de vista técnico, está permitido, no está cuestionado, pero yo recomiendo ponerlo a 1 año. Y luego la parte estratégica sí la puedes abrir con toda la amplitud del año 22 hasta el año 25. No sé si contesté tu pregunta. Sí, una pregunta adicional. Eso querría decir que cuando yo vaya a analizar el siguiente año y esté al final del 2021, este 2022 se me vuelve exactamente igual al presupuesto propuesto por la compañía de crecimiento y ya entra aquí a jugar el 2026 y haría parte de la evaluación de los siguientes 4 años, como 5 años rolling. Eso es correcto. Digamos, vas corriendo los años. Siempre, Nora Mendoza, ¿no? Sí. Nora, no, es que estoy viendo el nombre aquí, pero no veo, no te veía arriba en las caras, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, Nora, lo que estás diciendo es lo correcto. Para el plan 21-25, el presupuesto es el año, el presupuesto anual, es el que corresponde al año 21. Ya después, cuando vayas a montar el plan, porque fíjate una cosa que interesante, que tú lo acabas de poner sobre la mesa, cuando vayas a comenzar el 22 al 26, el 22 es el presupuesto del año. Y tú dirás, bueno, ¿y qué pasó con el plan anterior? Bueno, habrán cosas del plan anterior, ¿ok? Habrán cosas del plan anterior que a lo mejor se van a repetir en este nuevo plan, pero lo que sí es ajustado. Bueno, habrán cosas, probablemente cosas que tengan que ver con el área comercial, probablemente con el área financiera en cuanto a la rotación de los inventarios, que eso no debería cambiar. Probablemente lo que es el manejo de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, en cuanto a los días se refiere, probablemente eso no requiere mayor ajuste, pero habrán cosas que te vas a traer del plan 21 al 25, que realmente el plan, sí, el primer año del plan es el 21 que corresponde con el presupuesto. Habrá muchas cosas que te vas a traer del 21 al 25 que te la vas a llevar al 22-26. No hay duda. Algunas cosas van a cambiar, porque hay una cosa muy interesante, y esto tiene que ver mucho con lo que hablamos cuando hablábamos y seguimos hablando del sentido del futuro. Si bien es cierto que la planificación estratégica, como herramienta, como proceso, como método, pero la planificación en general, si vamos al concepto, creo que leí que viene siendo un proceso mediante el cual yo tomo decisiones con el fin último. Ahora sí creo que estoy viendo a Nora. Y Nora usa lentes, creo, ¿no? Si no me equivoco, Sí. ¿no? Sí, Okay. sí, hola, buenas. Entonces, igual que yo, solo que esos otros son para ver de cerca, ¿no? Pero yo me lo pongo igual como si fuera viendo de lejos. Son toma de decisiones que tomo en el presente para lograr el futuro que yo estoy esperando, ¿verdad? Ya le voy a contestar a Orlando Tarazona. Bueno, obviamente no necesariamente jugar bien implica que llegue a la meta. Eso lo sabemos. Pero ya va, Nora, que Orlando Tarazona me colocó una cosa ahí. Sí, Orlando, es verdad. No necesariamente jugar bien o no necesariamente que tú te portes bien en la vida porque todo te va a salir bien. No, van a haber cosas que probablemente en el camino haya que hacer algunos ajustes. Probablemente jugaste bien, corriste bien el maratón, pero hubieron algunos elementos externos que influyeron, ¿ok? O internos que influyeron para que no lograras la meta. O sea, no se puede ser en ese sentido tan taxativo. Si yo me porto bien, todo me va a salir bien. Bueno, eso no es del todo cierto. Entonces, con respecto al plan, yo le decía,
si la planificación viene siendo un proceso mediante el cual yo tomo decisiones para alcanzar el futuro que espero, no menos cierto es, y es muy importante, y eso forma parte del juicio del pensamiento estratégico, que están los conocimientos, la experiencia, la intuición y el sentido común o la lógica. Hay algo importante a considerar. La planificación estratégica no es rígida. La planificación estratégica es, digamos, un tablero de juego donde yo voy colocando piezas y yo voy armando, ¿verdad? Un plan, lo que le dije a la carretera, que el plan estratégico es un mapa. Bueno, mira, estamos en la carretera correcta, pero aquí en la carretera nos marcaron que aquí el río se desbocó y tapó media carretera. O aquí la carretera nos tocó que había un pase de ovejas. Ah, bueno. Entonces, digamos, no es tan exacto. Es, digamos que la planificación estratégica, desde el punto de vista lúdico, es una de las cosas más bellas que se ha podido inventar en la administración de empresas. Porque es tratar de ir al sentido del futuro, jugando en el presente, con elementos del pasado, que viene siendo un análisis situacional, donde yo me ubico en el presente, pero no olvido lo que ocurrió en el pasado y trato de jugar un poco, algo lúdico, ¿ves?, hacia el futuro de lo que yo espero para mi organización o para mi plano personal también, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el plan estratégico tiene incorporada una palabra que se llama flexibilidad, y esa palabra que se llama flexibilidad la entrega la experiencia en el pensamiento estratégico. La experiencia te va marcando y te va diciendo, mira, hay una serie de cosas que tú estás poniendo aquí que no necesariamente se van a dar y deberíamos quitarlas o deberíamos poner otras un poco más ajustadas. Es decir, la planificación estratégica es como un juego, ¿ok? Es como un juego, ¿ok? Donde, como cuando tú lanzas un barco al mar, si el barco se consigue buen viento y buena mar, como dicen los marineros, pues llegará feliz a puerto. Ahora, si ya le toca un mar que está corrompido, un mar que tiene muchos problemas, no hay viento, etcétera, etcétera, las cosas se le van a complicar. Entonces siempre habrá esa viabilidad. Pero la planificación estratégica es eso, es algo en lo cual uno tiene que jugar un poco a esa flexibilidad. Y por eso es que la planificación estratégica en cualquier organización es interfuncional. Todos tienen que participar porque todos tienen que aportar algo. Los de finanzas, los de comercialización, los de servicios generales, los de venta. Es más, probablemente, y lo he vivido y lo he visto, hasta la gente que se encarga del mantenimiento de las instalaciones participa de los procesos de planificación estratégica. ¿Okay? Por eso es que se dice que es una herramienta interfuncional y que le permite a cualquier organización tener más visualización del futuro, más sentido del futuro. Porque la palabra sentido del futuro, que me gusta mucho, ¿no?, es una palabra un poquito complicada de decir el sentido del futuro. Eso lo habíamos conversado Yamil y yo, ¿no? Pero es muy bonita porque el sentido del futuro es que tú le estás dando viabilidad, factibilidad, le estás dando ejecutoria a que el futuro que tienes por delante va a ser promisorio y que las cosas se van a cumplir. Oscar. No sé si te conté. Ah, dime. Sí. Ahorita es de Alexander que tiene la mano levantada hace un tiempo. Ah, no, pero lo que pasa es que como no lo veo, tú márcamelo ahí y... Buenas tardes. Hola, Alexander. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Oscar, gracias. Oscar, te quería hacer una pregunta. Sí. Más que una pregunta, es una recomendación. ¿Cómo planificar, cómo planificar bien estratégicamente en compañías tecnológicas donde es muy alta la incertidumbre? ¿Cómo hacer bien este proceso? Bueno, fíjate, Alexander. Bueno, mira. Con mucha incertidumbre. Sí. De hecho, las empresas de tecnología, sabemos que cada minuto que pasa del tiempo, ¿verdad?, se está generando nuevos elementos a incorporarse a los mercados, ¿verdad? Eso obliga a que la planificación estratégica es una recomendación que yo doy. Visto que en las empresas de tecnología la incertidumbre es muy alta porque el día a día
marcado por el reloj, cada minuto sale algo nuevo al mercado. Es decir, que si yo hoy voy a una tienda y compro, por decir algo, un celular Samsung, última tecnología, en lo que salgo de la tienda, alguien me va a decir, mira, eso es obsoleto, ¿cierto? Tengo a Alexander en línea, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Okay. Es así. La única manera para las empresas de tecnología de hacer un plan estratégico lo más ajustado posible para darle sentido al futuro, es decir, que no haya, mira, en todo plan, te lo voy a hacer la antesala para decirte cómo lo vas a hacer, todo plan o todo presupuesto, que por cierto, Nora, hablamos un poquito sobre el tema, se acepta una variabilidad de ejecución no mayor al 10%. ¿Ok? Lo cual quiere decir que si tú estimaste gastar 100 y gastaste 110, bueno, estás dentro del marco de los imprevistos. Si pensabas hacer un desembolso de 100 y hiciste 90, estás dentro del marco. O sea, esa variabilidad que te da, esa flexibilidad que te permite que la diferencia no sea mayor al 10%, eso te permite un margen de maniobra bastante interesante. Por cierto, que en el tema del partido de fútbol probablemente jugaron bien, pero jugaron bien al 85%, lo cual quiere decir que están 15% desviados de lo bien que tenían que jugar, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, yo no soy experto en fútbol, me acordé porque estoy hablando contigo de esto y otra persona que no lo veo por aquí me lo comentó y muchas gracias, ¿no? Bueno, fíjate, Alexander, la única manera de hacer plan estratégico es por programa. Es decir, trabajarlo en orden de magnitud. Llámese en orden de magnitud que vamos a trabajar tanto lo cualitativo como lo cuantitativo en grandes rasgos. No podemos ser con mucha filigrana, con mucha finura, con mucho detalle, porque no podemos hacerlo. Porque sencillamente el elemento tecnológico es excesivamente expansivo. ¿Okay? La velocidad con la que se mueve la tecnología, por dar un número, es de 500 kilómetros por hora, mientras el resto de los sectores se mueven a 200 kilómetros por hora. Es decir, la velocidad de los cambios tecnológicos es mucho mayor que la de otros sectores económicos, llámese vehículos, calzado, vestido, agricultura, ganadería, etc. Entonces, lo que se recomienda en estos casos para los sectores de tecnología es que el plan estratégico lo hagan en función de programas. ¿Ok? Y sí, ni siquiera a nivel de proyectos, sino de programa. Por decir un nombre, vamos a hacer el plan estratégico de la compañía X, esto que nos dedicamos a, no sé, a ensamblar celulares, por decir algo. Bueno, vamos a hacer plan estratégico. Bueno, podemos hacer el plan estratégico y se hace el programa para equipos nuevos, se hace el programa para repuestos, se hace el programa para innovación, se hace el programa para desarrollo e investigación, pero se trabajan esos programas a grandes rasgos. ¿Ok? Es decir, se trabaja en orden de magnitud, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, porque no tienes otra solución, porque la incerteza o la incertidumbre que se maneja en el mundo de la tecnología es muy grande. Es decir, rompe los parámetros probabilísticos que tú, aunque hagas los cálculos a través de las curvas de Gauss, a través de las curvas de Bernoulli, a través de las curvas de Pascal, y hagas todos los cálculos probabilísticos para ver hasta qué grado te estás acercando al futuro con cierta certeza, los cálculos no te van a dar, porque hay una serie de elementos que rodean a la industria tecnológica que impiden que tú seas muy certero con los números o con las condiciones cualitativas. Así que se trabaja por programa, ¿ok? No sé. Tiene que haber mucha flexibilidad para poder pivotear. ¿Perdón? Mucha flexibilidad también para poder pivotear. Tiene que ser muy flexible para poder pivotear, porque si no, el enemigo, míralo de esta manera, el enemigo de tu planificación estratégica vas a ser tú mismo. Sí. Y después vas a tener que dar unas explicaciones que no son convenientes, sobre todo explicaciones arriba, o si tú tienes un emprendimiento, son explicaciones que te vas a tener que dar a ti mismo y tú dices, bueno, mira, creo que
no hice lo adecuado. Y ese tipo de autoevaluación es bastante delicada, ¿no? Sí, señor. Muchísimas gracias. No, por Dios, ¿verdad? De Nora. Pregunta, porfa, pregunta, Nora. Oscar, gracias. Mira, te quiero preguntar, si bien nosotros tenemos que controlar la ejecución de esta planificación estratégica de lo real versus lo esperado, ¿cuáles son los KPIs que deberían acompañar este seguimiento a la planificación estratégica, a la planificación táctica? Bueno, la operativa, digamos que ya los indicadores son de piso, pero ¿No me puedes parece repetir como la pregunta? ¿Cuáles importante son los? los KPIs, los indicadores de gestión. Es que se fue el audio. ¿Cómo? Los indicadores de gestión que deben Ok. acompañar la planificación. Mira, normalmente, y disculpa, fue que se fue el audio un poco y te hice repetir como 3 veces lo mismo. Disculpa. Fíjate tú una cosa. Yo de base y principio, yo recomiendo 4 tipos de indicadores de gestión. ¿Ok? Esos 4 tipos de indicadores de gestión están, ¿tú trabajas en alguna empresa en particular? En este momento estoy cesante, pero mi experiencia ha sido Ok. más de 15 años en empresas multinacionales. Ok. Bueno, las multinacionales trabajan ajustadas a un marco. Eso En el ya lo área sabes. de planificación, Sí, por justamente. eso. Eso trabaja, bueno, fíjate. Bueno, y parte de los lineamientos o las directrices que emana la Junta Directiva de la organización para hacer el plan estratégico, gran parte, hay 2 tipos de lineamientos o directrices, los macros y los micros. Los micros son los que manejan ustedes internamente en cuanto a la cartera de crédito, cómo se van a manejar los inventarios, cómo van a ser los ajustes salariales de la organización. Pero ya los macros son los que emite el Banco Central de cada país. Mira, la tasa de inflación va a ser esta, el Producto Interno Bruto va a ser este. Yo sé que estás haciendo así porque probablemente no lo hacían, pero es lo que se estila que se hace. Uno toma la data de los pronósticos del Banco Central de cada país y que vienen del Departamento de Planificación o de Cuentas Nacionales del banco y pide la inflación estimada, el Producto Interno Bruto, la tasa de ocupación y desocupación, población económicamente activa, bueno, etcétera, ¿no? Te llevo al punto de tu pregunta para llevarte a los indicadores de gestión. Yo recomiendo 4: los económicos, los financieros, que como yo sé que estás tomando nota, voy a repetir: económicos, financieros, humanos y operativos. Mira, sin darle orden de importancia, si yo me meto en los operativos, bueno, sencillamente busco la manera de, si fuese el caso, le voy al rendimiento de producción. Es decir, cuántas unidades estimé producir y cuántas produje. Es una cuenta sencilla, pues. Un numerador, un denominador y te da un cociente, multiplica por 100 y te da, eso está claro. Indicador que tiene que ver con rechazo, indicador que tiene que ver con desperdicio. Esos son los indicadores que operativamente, digamos, yo estoy hablando en frío, yo recomendaría. Sin embargo, el que se sienta en la organización observa por las operaciones del día a día, ¿ok? ¿Cuáles son los indicadores que puede sacar? Bueno, mira, un indicador operativo, bueno, puede ser el número de carga de gandolas diariamente. ¿Cuántas gandolas salen diariamente de los almacenes de nuestra compañía? Bueno, mira, salen 20 gandolas diarias. Bueno, yo voy a meter en el plan que de acuerdo a las ventas que me están dando, que van a salir 25 gandolas. ¿Me explico? Entonces yo estimo 25. Si después salen 24, salen 23, ya tú sabes cómo se calcula ese indicador, que es una simple operación matemática, ¿verdad? Vamos a otro indicador, el indicador de recursos humanos. Bueno, y puedes considerar, por ejemplo, los indicadores que tienen que ver con ausentismo laboral, ¿ok? Que esa información te la puede dar el Departamento de Recursos Humanos. Puedes trabajar con indicadores sobre tiempo, ¿ok? También te lo da Recursos Humanos. Puedes también trabajar con el indicador de ausencia laboral, ¿ok? Como también puedes trabajar con el indicador que es horrible, que es el de los despidos, ¿no? Entonces, uno normalmente ese indicador de despido lo ensambla con las entradas y las salidas y lo lleva a lo que se llama movimiento de personal. Es decir, sencillamente cuántas personas salieron y cuántas entraron. Entonces, bueno, es un neteo y ya después, si yo estimé que ese indicador iba a ser de 10 y después resultó que era de 5, bueno, ok. Luego vamos a los indicadores financieros. En los indicadores financieros, porque vamos a estar claro en algo, o sea, los indicadores económicos son los que miden productividad
y los indicadores financieros son los que miden rendimiento. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, bueno, en el caso de los indicadores financieros, puedo medir la rotación de las cuentas por cobrar, la rotación de las cuentas por pagar, puedo medir la rotación de los inventarios, puedo hacer mediciones de la cartera también. Tengo el tema de los desembolsos por inversiones, los desembolsos por gastos, ¿ok? Que puedo sacar indicadores promedio por día, o por año, o por mes, ¿ok? De cuántos son los desembolsos que hace la organización, y esa información viene del flujo de caja, cuánto calculamos nosotros que vamos a desembolsar por día este año, o por mes, para hacerlo más cómodo, ¿no? Y luego vamos a los indicadores económicos. Los indicadores económicos, que son los que están vinculados con la productividad en general, bueno, y podemos poner, por ejemplo, un indicador económico, lo más sencillo. Por ejemplo, ya que tengo una pregunta ahí de Leandro César, pero se metió aquí donde te estoy viendo. Ya le vamos a contestar a Leandro Cásar, que Leandro César. En los indicadores económicos podemos, por ejemplo, tener lo que se llama margen de contribución, ¿ok? Que viene siendo precio menos costo del producto. Ahí en el costo del producto puede ser el producto per se, en caso de que sea un intercambio, que sea una empresa que compre y venda, o si es una empresa de producción, bueno, el costo del producto ya vendrá alimentado por todo aquello que tú conoces bien, porque me estás haciendo que sí, probablemente porque eres contador público, donde involucra el proceso productivo, materia prima, más mano de obra directa, más mano de obra indirecta, más los insumos, etcétera. Eso entra dentro de ese proceso que está ahí, ¿ok? Y calculamos el margen de contribución, precio menos costo del producto. Esa es una. La otra, ingeniero industrial, con razón, también es válido. Tengo una medio colega, somos medio colegas hasta cierto punto porque soy economista. Bueno, en algún punto de la carrera nos conseguimos, ¿no? Sí. Otro indicador interesante desde el punto de vista económico, mira, el que tiene que ver, el más sencillo de todo, rentabilidad, utilidad partida por inversión. Así de sencillo. O sea, rentabilidad, utilidad partida por inversión. Divido la utilidad de inversión, eso me da un monto y eso ya lo mido de manera real y tengo el estimado. Claro está, y sabemos de hecho, y aproximadamente, esto es un número aproximado, esto es un número aproximado. Se estima que en el mundo, aplicable a cualquier organización, existen alrededor de 380 indicadores de gestión. Ninguna empresa lo calcula. Las empresas normalmente, o las organizaciones, si es una cosa muy grande, o si un emprendedor saca 4 o 5 indicadores. El económico, el financiero, el operativo, el de recursos humanos. Puede ser que saque algunos que tengan que ver con almacenaje, con manejo de flota de camiones, por ejemplo, ¿ok? Para calcular los kilometrajes que viajan los camiones, por ejemplo. Sobre todo las empresas que se dedican a hacer la recolección de basura, ellos miden mucho, ¿ok? Las distancias que recorren sus camiones, cuántos kilómetros diarios. Eso está sometido a un indicador de gestión. Ahora bien, lo que más marca el tema vinculante a qué indicadores, yo te acabo de decir más o menos, hay 380 en el mundo. Tú te metes en indicadores de recursos humanos y bueno, eso es impresionante. Puedes medir hasta la forma como va vestida las personas. Eso también es un indicador. Y los ingenieros industriales saben que ellos van al área de producción y van con un reloj en la mano y se paran al lado de un operario con el reloj y de ahí pueden sacar 10 indicadores de gestión. Después que calculen los indicadores de gestión, el operario que pase por recursos humanos y ya no trabaja más para la empresa. ¿Cierto? Te estás riendo hacia adentro, ¿no? Yo sé que es así. Entonces, cada organización, ¿verdad, Nora? Observará. Sobre todo eso lo tiene que hacer, en las empresas muy grandes, el departamento de planificación o el departamento de presupuesto o el departamento que brinda soporte de ingeniería industrial, hará las observaciones visuales, recorriendo la empresa, ¿okay? Haciendo encuestas, levantando información, de sacar indicadores distintos a los que yo te acabo de mencionar. Yo te acabo de mencionar unos indicadores muy básicos. Lo que pasa es que en el caso mío muy particular, si yo lo fuera a manejar, yo me manejo con esos 4 indicadores y listo. Y yo por ahí puedo saber y determinar si la empresa está bien o está mal. ¿Ok?
como puedo sacar indicadores también que vienen directos del flujo de caja. ¿Ok? Por los rendimientos del flujo de caja, la diferencia entre ingresos y egresos, voy viendo esos diferenciales que se generan o esos vacíos que se generan con respecto a lo que yo esperaba que iba a tener para poder hacer inversiones más adelante. Bueno, no sé si contesté tu pregunta. ¿Sí? Bueno, ok. Sí, sí. Muchísimas gracias, Oscar. No, de nada, Nora, de nada, de nada. Cualquier otra pregunta que tengas, encantadísimo, yo te la contesto. Oscar, ¿Ok? aquí pues si quieres contestamos esta última pregunta de Leandro Casar y yo Ajá. les puedo pasar tus contactos a cada una de las personas que están acá para Sí, que sí, perfecto, perfecto, ¿no te parece? perfecto. Sí, claro que sí. Ya, me di cuenta que estamos sobregirados en el tiempo, ¿verdad? Sí, ya estamos 6:17. Sí. Pues ha sido buenísimo. Mil gracias, Oscar. Ha No, sido, no, no, de nada. De nada. Yo siempre encantado de aportar, de colaborar, de estar con la gente y ayudarlo lo más que pueda. Excelente. Orlando Tarazona, muchas gracias por las enseñanzas. Debo retirarme. Un abrazo para todos. Un abrazo, Orlando, que estés muy bien. Y bueno, nada, aprenderemos un poquito más de fútbol. si quieres, aquí está la pregunta Leandro Casar. Ajá. ¿cómo están tomando en cuenta las empresas los ODS en la agenda del 2030 de la ONU en este nuevo entorno económico? Yo te voy a decir una cosa. Tú me la puedes poner aquí para que yo vea la pregunta. Sí, ya te la coloco. Dame un segundo. Listo. Esta es. Ahí está. ¿Cómo están tomando en cuenta las empresas los ODS en la Agenda 2030 de la ONU en este nuevo entorno? Te voy a decir algo con respecto a ese tema, ¿ok? Eso está prácticamente congelado. Hoy por hoy, las Naciones Unidas, ¿ok? Como tal, no están trabajando sobre ello por la sencilla razón de que, perdón que yo vaya un momentico la visión aquí porque es que me están haciendo una pregunta por aquí. Esto, ya va, medio minutico. Disculpen que me salga un momentico del plano, ¿no? Esto no lo están trabajando por la sencilla razón que digamos, esos objetivos de desarrollo sostenible, que es a lo que tú te refieres, los están dejando según la información que tengo yo a la mano sobre lo que está haciendo las Naciones Unidas sobre el tema hasta mediados del año que viene. Es decir, las Naciones Unidas está tratando o viene difiriendo en el tiempo todo y cada uno de aquellos proyectos, programas, presupuestos, etcétera, que en materia de investigación, sobre todo en el tema del desarrollo sostenible, tenían previsto desde el año 2018 con miras al 2019 y al 2020, muy a propósito del tema del sentido del futuro, pero a raíz de este tema de la pandemia, suspendieron todos esos análisis hasta mediados del año que viene. No tengo más información sobre el tema. Pienso que, no sé si tú trabajas en un área muy vinculada a ello, no lo sé, esa parte no la conozco, pero la información que tengo de las Naciones Unidas sobre los ODS es que todo está pospuesto hasta mediados del año que viene. Están esperando pues que haya, digamos, un oxígeno en el mundo, que se vaya flexibilizando poco a poco el tema de las cuarentenas, que la economía mundial vuelva otra vez a coger un aire, a respirar, que no va a ser nada fácil, porque debo decirte algo, y según hubo una lectura entre líneas de los ODS, que para ello hace falta muchísimo dinero, que los países pongan muchísimo dinero, y en este momento los países no tienen tan muchísimo dinero para hacer los aportes a las Naciones Unidas para darle aire a esos proyectos que se llaman ODS. No sé si contesté tu pregunta, Leandro, porque bueno, probablemente. Perfecto, si es así, sí, así es, sin recursos para este tema. Es correcto, Leandro, es correcto. Sí, sí, Oscar, te comentaba,
estuvimos haciendo un proyecto con una alcaldía para un tema de ODS y los recursos ya para 2 años, creo que nos comentaron, Sí. hay disponibilidad de recursos. Sí, yo la información que leí de las Naciones Unidas, pero eso son informaciones que tú sabes que no son tan oficiales, que llegan así de algún amigo, algún conocido, algún colega. Entonces, bueno, uno la maneja un poco y era que todo estaba suspendido hasta el año que viene, hasta mediados del año que viene, por las razones que te acabo de esgrimir. Los países, pues, tienen su balanza de pago muy, muy comprometida. La balanza de pago, perdón, de los países están muy comprometidas y el que la balanza de pago esté comprometida significa que obviamente el flujo de caja lo tengan más comprometido todavía, porque digamos, de ahí donde salen los numeritos. No, de nada, Leandro, siempre a tu orden y fue un placer poder colaborar contigo en todo este proceso. Pues, la verdad que sí, gracias a ti. Bueno, Oscar, mil gracias, mil No, gracias por acompañarnos. no, Dime, de nada, siempre. Dime. ¿qué ibas a comentar? No, que le iba a dar la gracia a todos los participantes por haber sido tan buenos oyentes, porque casi no los dejé hablar. Espero pues que todos hayan salido satisfechos con las preguntas que me hicieron y las respuestas que yo les di, ¿verdad? Y bueno, nada, quedo a sus gratas órdenes, cualquier cosa, se pueden comunicar conmigo. Bueno, tú tienes mi guía y se las puedes dar a ellos mis coordenadas, excelente. Y a ti, Yamile, encantadísimo, muchas gracias por esta gran oportunidad que me ha dado de estar en contacto con esta magnífica gente que hoy se aprestó a llegar hasta acá. Que aunque nos vemos de manera virtual, el cariño sigue siendo el mismo, pero de verdad, Yamile, muchísimas gracias y estoy siempre completamente a tu orden, siempre. Sabes que tú me llamas, me contactas y me consigues. ¿Eh? Oscar, estoy muy feliz, tienes mucho, digamos que tienes mucho conocimiento, experiencia, tienes muchas cosas que transmitirnos. Gracias. Bueno, yo creo que es importante todos estos temas y para mí pues hay muchas cosas que aprendí en este conversatorio.